Hoy, amados hermanos, tenemos una serie de temas eh, para conversar. Sin embargo, vamos a recitar primeramente el libro de los Salmos, nuevamente, en el capítulo 119, los versos del 1 al 7. Dice de la siguiente manera: Felices los de conducta intachable, los que siguen la Torá de Yahweh. Felices los que observan sus decretos, los que buscan de todo, los que lo buscan de todo corazón. No han hecho lo malo, sino que han seguido sus caminos. Tú has mandado que se guarden diligentemente tus preceptos. Quisiera que fueran firmes mis caminos en guardar tus leyes. Entonces no quedaría yo avergonzado cuando me fije en todos tus mandamientos. Te alabaré con corazón sincero a medida que aprendo tus reglas. Aleluya, aleluya, aleluya. Hemos leído este fragmento, amados hermanos, porque el Salmo 119 nos guía en el amor de los mandamientos de Yahweh. 150, más de 150 versos tiene este capítulo, todos llenos del amor de Yahweh para que podamos estar en su presencia y guardar su bendita Torah. Entonces, el tema que tenemos en esta Havdalah Shabbat no es un tema propiamente, es respecto a diversos temas. Entre estos, vamos a estar tocando lo de los diferentes ministerios, por ejemplo, los temas del ministerio de jóvenes valientes. Ellos han publicado dos temas muy preciosos que son ¿qué sistema opera en ti? Y recientemente, Yahoshua, testimonio y gloria del Padre. Asimismo, también se compartió un tema de cómo identificar a un falso profeta, que es muy importante. También se compartió a través de una serie de los dones ministeriales con el hermano Francisco, algo respecto al don de lenguas, el de maestro, el de profeta, el de emisario, que son dones ministeriales, ¿verdad? Y cómo se puede realizar este tipo de cosas. Y que hay que tener presente para poder estar en sintonía con ellos. Asimismo, también en un llamado a las naciones tuvimos un tema titulado Todas las cosas en común, que está basado en el libro de los Hechos, capítulo 2, en dos versos diferentes en el que hacemos una extracción muy preciosa de condiciones y cualidades que están dentro de la asamblea del Mesías en ese momento, y de la cual también buscamos identificar qué sucedía en aquel tiempo que en este tiempo no se esté dando, y qué poder hacer para que podamos entonces estar acorde a aquellos creyentes del Mesías que caminaron con él, otros que creyeron sin verlo a él, simplemente por escuchar la voz de sus emisarios, de sus discípulos, y creyeron al Mesías, y toda la misión que ellos hicieron al llevar la buena nueva como el maestro encomendó, cuando ellos fueron investidos con el poder del Espíritu de Santidad. Entonces también, algo muy importante, amados hermanos, o sea, todo lo que hemos dicho es importante, los temas, pero estamos en el día 12, estamos ya casi a la mitad del sexto mes y próximo al séptimo mes, a las festividades de otoño, como se le llama en Israel, porque sabemos de que en este lado del planeta, por lo menos en la ciudad de Panamá, en la República de Panamá, no se manifiestan las estaciones como uno podría citarlas, ¿no? Primavera, verano, otoño, invierno. Acá hay estaciones solamente, seca o lluviosa. Pero en Israel sí se manifiestan estas cuatro estaciones por el clima templado que ellos tienen allá. Y por ende, entonces, ese es uno de los nombres que se le identifica a las festividades del séptimo mes. Son tres. Está Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot.
o cabañas, la fiesta de las cabañas, que también se le conoce como la fiesta de las naciones, amado hermano Francisco. Y Así es. esto es algo interesante, ¿no? Esto es algo interesante porque ¿cómo llega a darse ese nombre de la fiesta de las naciones? Bueno, vamos a estar hablando, si tienen inquietudes, podamos comenzar por allí, porque este es el momento, amados hermanos. Es necesario de que nos preparemos, si el Padre nos concede hálito de vida, bendiciones, claro que sí, porque son nuevas cada mañana y le damos gracias a nuestro Padre Celestial que nos ampara en ellas. Y asimismo también, amados hermanos, eh, conocer los conceptos de cada fiesta, ¿verdad? No solamente de la parte ceremonial que podamos hacer en nuestro hogar, sino el entendimiento espiritual que tiene que manifestarse en nosotros en cada una de ellas. Y el conocimiento que es la luz del Mesías para poder enseñar a otros acerca de ello. Porque la buena nueva, amados hermanos, de salvación y del reino de Yahweh está impregnada de estas festividades. Así que es necesario que conozcamos estas cosas. Hermano Francisco, si le comparte a nuestros hermanos dónde pueden conseguir información de este tipo para que puedan iniciar en este periodo de tiempo, este periodo, estos 15 días o 17 días o 10, que hacen falta, que ya son pocos, se van rápido, cuando uno menos lo piensa ya entramos. Así es, Entonces, así es. ¿dónde podemos conseguir material de esto? Bueno, mi estimado Moshiach, y para todos, amados, Shabbat Shalom, que el Eterno le bendiga y le guarde. Una hermosa tarde de Shabbat, ya para muchos países en los cuales habitan muchos de nuestros hermanos, pues ya culminó el Shabbat, ya ha comenzado la nueva semana. Así que para todos, pues bueno, Shabbat Tov para los que ya comenzaron la nueva semana y para los que todavía no hemos comenzado la nueva semana, pues que aprovechemos de compartir la bendita palabra de nuestro Padre las últimas horas, minutos que nos puedan quedar, dándole gracias a nuestro Abba por su bendición. Bueno, mi querido Aj, en nuestra cuenta de YouTube, o primeramente la escritura nos habla a nosotros en Levítico 23 acerca de lo que son las fiestas. Allí claramente habla de las fiestas del séptimo mes. Ustedes fácilmente pueden ir allí y leer cuáles son las fiestas del séptimo mes. ¿Y en qué consiste cada fiesta? Bueno, allí le invitamos entonces a que visiten nuestra página de YouTube de Yeshua Metsudah. Allí usted va a poder conseguir lo que son los temas, las fiestas de otoño. Incluso allí van a conseguir las grabaciones de los servicios que tuvimos en el año 2020, romano, vamos a hablarlo de esa manera, el año pasado, en el cual pudimos compartir el servicio de las fiestas de Yom Teruah, de Yom Kippur, de Sukkot, y estuvimos allí compartiendo y ahí van a conseguir lo que son las enseñanzas per se de cada tema. Igualmente, ahorita la próxima semana o esta semana que ya está casi por comenzar, vamos a comenzar o vamos a estar hablando acerca de lo que son las fiestas de otoño. Quizás vamos a estar profundizando, hablando un poco más. Y amados, aprovechen este espacio que tenemos esta tarde de Shabbat para que ustedes puedan quizás empezar a hacer esos comentarios, esas preguntas. Recuerden, igualmente las hermanas que están aquí a través de Zoom, los hermanos que se pueden ir añadiendo, pueden hacer sus comentarios. Recuerden que tenemos un compartir de preguntas y respuestas y por sobre todas las cosas aprovechemos para que cómo entender las fiestas, qué es lo que significan, cuál es su profundidad profética y qué es lo que depara para nuestro futuro en cuanto a las escrituras, este conjunto de sombras proféticas en las fiestas. Sí, recuerden, las fiestas son el mecanismo eterno por el cual nuestro Padre Celestial nos muestra el final desde el principio y todo a través de un proceso de redención, de purificación, de restauración y de salvación a través de nuestro Mesías Yahushua. Así que mis amados, allí en nuestra cuenta de YouTube, también en la página, en nuestro website www.fortalezadelse.net, ustedes van a conseguir información y para todos los hermanos que están en la comunidad de Yeshua Metsudah en el WhatsApp, ustedes allí en la cajita de texto de la descripción del WhatsApp, ustedes allí van a poder entrar a la nube, ¿sí?, de nuestra asamblea,
donde está toda esa información, y van a conseguir documentos específicos acerca de las fiestas. Allí van a conseguir lo que son las enseñanzas por escrito de lo que es la fiesta de Yom Teruah, la fiesta de Sukkot, la fiesta de Yom Kippur, la fiesta de Sukkot, y también de Shemini Atzeret, el gran último día de la fiesta de Sukkot. Y allí ustedes van a poder estar más preparados, más apercibidos y por sobre todas las cosas más entregados a lo que es la voluntad de nuestro Padre a través de conocer los eventos proféticos de las fiestas bíblicas. Así es, amado hermano. Y una de las primeras cosas que uno se pregunta, porque usted sabe de que hay diferentes pensamientos en este tiempo, desde hace mucho antes, por ejemplo, en el caso del cristianismo, de donde procedemos, catolicismo, iglesia romana, todas las derivaciones que han venido hasta este tiempo, muchos han desacreditado las fiestas del Todopoderoso, diciendo que son las fiestas judías, ¿verdad? Y han impedido, en cierta manera, de que los creyentes, por medio de la fe en el Mesías, aunque le llamen Jesús, ¿verdad?, se puedan identificar con estas fiestas, al decir de que están abolidas, de que la Torah está abolida y todo lo demás. Entonces, esta es una de las cosas que nos ayuda a identificar dos cosas, amado hermano. La primera, un falso profeta. En breves palabras, ¿cómo podemos identificar a un falso profeta, hermano? Fácil, mía. Fácil, de verdad que eso es fácil. Fácil, la respuesta, tiempo para nosotros llevarlo a cabo y conocerlo, pero la respuesta es fácil. Si te enseña a no guardar los mandamientos. No porque se cumpla, no porque, y eso es parte de, pero si hay un profeta o una persona que se diga ser un profeta, pero no te enseña la santidad a través de guardar los mandamientos y te enseña que la Torah está abolida, no es un verdadero profeta, es un falso profeta. Puede hacer señales, la señal se puede cumplir, pero si no te exhorta a la santidad a través de guardar la Torah, si todo lo contrario te dice que la Torah está abolida, eso es un falso profeta, ¿sí? Amado Moshiach, ¿puedo hacer un comentario acerca de la fiesta, sobre todo en este caso la fiesta de Sukkot? Al comentario que usted hizo hace un momento. Bueno, no estamos adelantando, hermano. Empecemos por Yom Teruah, que es la más... Tiene razón. Vamos a seguir entonces. Aquí damos a los hermanos, porque vamos a hacer un breve resumen de los temas, buscando de que tengan adherencia. Porque todos los temas que gracias al Padre Celestial y a la luz de nuestro Santo Maestro Yahushua, le podemos brindar a ustedes en las diferentes secciones de diferentes programas, todos tienen que ver, todos se unen. O sea, no se puede estudiar uno separado del otro, todos tienen similitud. ¿Y por qué les digo esto? Porque la siguiente pregunta es de que las Escrituras acerca de la vida del Santo Maestro Yahushua, nuestro amo y Salvador, ¿él celebró o no celebró las fiestas, hermano? Claro que sí, amado. Nuestro Mesías siempre celebró las fiestas, siempre. Empezando por el Shabbat, nuestro Mesías siempre celebró las fiestas. Recuerden, cuando nosotros leemos Levítico 23, la primer fiesta, amados, la primer fiesta, y tenemos 2 días, recuerden, tenemos 2 días sagrados, los más sagrados en el año. ¿Cuál es? El día que celebramos semanalmente, porque es una fiesta, el Shabbat, ¿sí? Y tiene obviamente sus mandamientos, sus ordenanzas, sus preceptos que debemos cumplir para poder consagrar el día de Shabbat. No es guardar el Shabbat como yo quiero o como hace la religión. Cualquier día yo lo consagro al Eterno. No, todos los días los consagramos al Padre. Pero en el Shabbat hay una disposición o una exigencia especial por parte de nuestro Padre para poder que ese día sea consagrado para Él. No es conforme a lo que nosotros entendemos, sino a lo que nuestro Padre exige. Y está el otro día más sagrado del año, que es Yom Kippur, que ya a pocos días, aproximadamente a 25 días, 26 días, tenemos ya el día más sagrado del año, la convocación, que es Yom Kippur. Entonces, nuestro Mesías siempre guardó las fiestas, siempre. Incluso hay eventos proféticos que sucedieron en el marco de la fiesta. Como cuando nuestro Mesías dijo, yo soy la luz del mundo.
Se estaba refiriendo a la alusión de las luces, de la tradición de encender todo lo que era, o colocar más luces de lo normal en Jerusalén, en el templo, porque era añadir ciertas tradiciones que se practicaban en ese tiempo. Cuando él dijo, cuando yo soy el agua, yo soy el agua que les puedo dar a ustedes, va a brotar dentro de ustedes como un río de agua viva. Se estaba refiriendo a una tradición que se practicaba en Sucot, donde se danzaba, era la tradición de las aguas, todo en marco de las fiestas. Todo ahí se puede ver cuando él celebraba lo que era la fiesta del Pesaj, se puede ver cuando él celebraba lo que eran las cosechas, incluso cuando él se perdió. Tenemos la anécdota cuando él tenía aproximadamente 12 años de edad y subió con su papá y con su mamá a celebrar la fiesta. Y dice que no es que estaba perdido, sino que se quedó, y entre tanto, imagínense, eran millones de judíos que subían a las fiestas principales, las cuales son Pesach, Shavuot y Sukkot. Son las 3 convocaciones anuales, y entonces él se queda allí 3 días porque ellos subieron a celebrar las fiestas. Él era judío, él es judío, recuerden, él resucitó con un cuerpo transformado, y dice el libro de Apocalipsis que él es el león, el cabecilla de la tribu de Judá. Entonces, él mantenía siempre la obediencia. Si él no hubiese guardado las fiestas, él hubiese pecado. Y en él dice la escritura que en él no hubo pecado, porque es mandamiento para todo hijo de Israel, para todo, y sobre todo nosotros que venimos de las naciones, que se nos ha dado el derecho, o no el derecho, el privilegio de celebrar, de ser parte de este pueblo, de ser parte de los hijos de Elohim. Se nos ha dado el privilegio de ser añadidos a la redención y a la salvación. Por ende, entonces, si no guardamos las fiestas, si no nos preparamos, entonces cuidado, porque podemos caer en transgresión, y no tanto que podemos, caeríamos en transgresión de olvidarnos de estos mandamientos tan importantes a no celebrar las fiestas. Entonces, es una exigencia para ti y para mí que guardemos las fiestas, que celebremos y estemos a estas citas señaladas por nuestro Padre. Y por eso la preparación, mis amados, y no solamente lo hacemos por la exigencia de la Torá, sino también porque lo hacemos porque estamos agradecidos para con nuestro Padre, por amor, por compromiso, por gratitud, por agradecimiento, por todos esos sentimientos hermosos y maravillosos que deben estar en nuestro corazón al conocer esa salvación tan grande que se nos ha dado a través de nuestro Mesías Yahushua. Correcto, así es, amado hermano, esa alegría, porque inclusive hay un mandamiento que dice que hay que estar en la fiesta, ¿qué? Completamente alegres. Son ahora, las fiestas de la alegría. Exactamente, por eso de que en cierta manera el pueblo de Israel es fiestero, ¿no? Fiestero y comelón. Y a nuestro Mesías, como él dijo, si a mí me dicen comelón y borracho, ¿qué van a pensar de ustedes? Y él solamente porque él estaba tomando vino, no era que se emborrachaba, sino que para los religiosos, nuestro Mesías era muy liberal, y para los liberales nuestro Mesías era muy exigente. Siempre van a existir esos dos grupos, ¿no? A nosotros también nos dicen, los religiosos nos dicen que somos liberales, al no utilizar indumentaria judía, al no colocarnos un kippah, al no andar con un talit, al no andar todo el tiempo vestido o andar con esa supuesta reverencia o religiosidad. Y entonces para los liberales, entonces somos muy exigentes, porque les exigimos santidad, porque les exigimos que guarden el Shabbat, que se mantengan puros, que busquemos la consagración, que nos capacitemos en la bendita palabra de nuestro Padre. Entonces siempre a nuestro Mesías, creo que también caemos en el mismo saco, ¿no? Si nuestro Mesías le dijeron todo eso, ¿qué no nos van a decir a nosotros? Amén, así es. Y bueno, si lo dicen, amado hermano, él nos dijo de que nos alegremos y nos gocemos si padecemos las cosas en su nombre. Así que, adelante. Una de las cosas muy notables, siguiendo con el tema de las festividades, porque es muy importante. Este es el plan maravilloso de redención de nuestro Padre, y que se cumple en el Mesías. Ese es nuestro objetivo, esa es la finalidad, no el fin, como en otros temas que ya hemos tocado. La finalidad, el objetivo, la meta es el Mesías. El Mesías como primicia tiene que
cumplirlas todas, como primicia de todos nosotros. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Entonces, uno de los temas que nuestros hermanos de Jóvenes Valientes, el Ministerio de Jóvenes Valientes, compartieron, ellos dijeron, Yahoshua, testimonio y gloria del Padre. Entonces, esto que hemos compartido aquí, en breves palabras, es algo de lo que el Mesías hace, porque cuando él celebra estos mandamientos, está haciendo la voluntad del Padre. Y claro, en lo que se le llama las Besorotobot, las buenas nuevas, o el evangelio en el griego, esto no se ve porque ya para ese tiempo era un tema conocido, aún para los griegos que vivían en ese lugar, aún para los romanos que vivían en ese lugar, de conocer las festividades, de cuándo se daban y todo lo demás. Ellos ya sabían cuál era su posición. Por ejemplo, en el caso de, como ellos eran militares, los romanos y los griegos, cuando hicieron sus invasiones, lo que ellos, solamente lo que le importaba era que le pagaran su tributo y su política. O sea, de que nadie se metiera con quien reinaba. Mientras que no hubiese tumulto y eso, ellos estaban tranquilos. Ustedes podían practicar lo que les diera la gana, hacer su religión como quieran, por decirlo así, ¿no? En cuanto a las doctrinas y a las denominaciones que habían en ese tiempo, los fariseos, los seuseos, etcétera, etcétera. Bueno, todos ellos eran denominaciones que se habían creado en ese tiempo, que no estaban, o sea, cuando uno lee la Torá, eso no estaba ahí. Eso vino por una serie de eventos que ocurrieron históricamente hablando, que también es de bien conocer, para tampoco explayar o emitir un juicio. Porque, por ejemplo, Shaul, él era fariseo, y el Padre Eterno lo llamó, a través del Mesías, se le reveló el Mesías, y sirvió al Mesías y padeció en su nombre. ¿Ve? Entonces, todo eso, él se despojó de cosas que eran cargas, que él se dio cuenta de que se la estaban poniendo al pueblo. ¿Ve? Y entonces él dejó esas cosas, pero no dejó la Torá. Y eso es lo importante que hay que conocer. Inclusive hubieron fariseos que a escondidas, por decirlo así, se le acercaban al Mesías. Y no era para probarlo, sino para aprender de ellos. Cada uno tiene un proceso, porque ellos lo hacían escondidas, porque ellos, bueno, todavía no había sido el cambio completo de servir al maestro, porque lo hacían escondidas. Ellos tenían temor de perder su liderazgo, o de perder su posición, o de que los echaran de la sinagoga, por decirlo así, o que los miraran mal en el templo, etcétera, etcétera. O sea, todas estas cosas que ocurrían en ese tiempo, hoy día también pueden ocurrir. No estamos ajenos ni exentos de eso. Por eso de que es necesario de que nosotros conozcamos esto, y entonces tomemos la posición correcta, que es servir al maestro. Y este es otro de los temas que nuestros hermanos del Ministerio de Jóvenes Valientes compartieron, que es ¿qué sistema opera en ti? Y esto no lo estamos hablando solamente de los sistemas religiosos, sino de también lo que opera a nivel espiritual en todos los gobiernos, sociopolíticamente hablando. Porque va a llegar un momento en el que los pensamientos y las creencias de los individuos van a afectar este tipo de cosas. Y eso lo podemos ver cuando se crean las leyes de los países. Como ustedes saben, amados hermanos, en diversos países ya hay un movimiento que sabemos que es del anti-Mashiach, que se está moviendo desde tiempo antiguo, en el cual ahora hay países que han aprobado el aborto en toda causal. O sea, ellos lo dicen así, en toda causal. Hay también el matrimonio homosexual, de hombre con hombre, mujer con mujer, e inclusive habrán algunos de que hasta con animales y con objetos, porque eso es ya cuestión de pensamiento
de pensamiento abominable, reprobable. Entonces todas estas cosas están llegando y pueden invadir a los países también. Y eso llegará el momento en el que va a haber el choque con nuestra posición al guardar Torah. Porque nosotros, cuando las leyes de un país van en contra de la Torah de nuestro Elohim, de nuestro poderoso, de Yahweh, de los ejércitos, entonces ahí viene tribulación y aflicción para nosotros, pero mantenemos la shalom, porque aunque vengan estas cosas, tenemos que pedirle al Padre fortaleza para poder manejar estas cosas. Y Él nos va a librar de estas cosas. Confiamos en Él que así sea. Entonces, los creyentes del primer siglo, hermano, una vez que el Mesías ascendió a los Shamaín, a los cielos, para esperar hasta la restauración y el día que vamos a hablar más adelantito ahora, ellos celebraban también la fiesta o como ya di que, bueno, ya no está el maestro, como dice un dicho por ahí, ¿no? De que mientras que el gato no está, los ratones hacen fiesta. ¿Sucedía eso en o tenían las cosas en común con el maestro? Muy bonito el dicho, mía, muy bonito el dicho. Mira, amado, lamentablemente a veces las personas que se alejan mucho de lo que es la cultura y obviamente a través de la religión se han divorciado de lo que es, de lo que fue la vida de nuestro Mesías. Recordemos algo y vamos a ir un poquito antes de todo eso, de todo lo sucedido, ¿no? Imaginemos a los discípulos de nuestro Mesías. Imaginemos toda la situación que sucedió en ese evento de la ejecución de nuestro Mesías. Amados, los discípulos no piensen que los discípulos no se sintieron mal. Ellos estaban decepcionados cuando vieron que nuestro Mesías murió, que nuestro Mesías fue ejecutado. ¿Por qué? Porque estaba previsto o está previsto en las Escrituras que el aspirante a Mesías que demuestre ser el Mesías debe acabar con muchas cosas, que ya vamos a tener más adelante, temas posteriores en los cuales vamos a estar hablando profundamente acerca de ello. Y ellos, por sobre todas las cosas, esperaban la restauración de Israel en ese momento. Imagínense a un Kefa que al ver al que él le había dicho, tú eres el Mashiach, el hijo de Elohim, al ver que ese Mesías en el que él creía fue muerto, para él resultó ser entonces que era un falso Mesías. Él se decepcionó de tal manera que se volvió a pescar. Imagínense a todos los discípulos, bueno, vámonos a pescar, ¿qué más vamos a hacer? Decepcionados, avergonzados. Imagínense que después que en las anécdotas que tenemos conseguimos a dos que iban en el camino de Maús hablando de todas estas cosas, y cuando nuestro maestro se le presenta y ellos no sabían quién era, le dicen, ¿de qué hablan ustedes? Bueno, ¿tú eres de dónde eres? ¿No has escuchado todo lo que ha sucedido? Nosotros pensábamos que él era el Mesías. Pero mire, murió de la manera más vergonzosa, como un criminal. ¿Cómo es posible que alguien que se diga ser el Mesías venga a morir de esta manera? Venga a fallecer, a ser ejecutado de la manera más humillante posible, porque era la forma más degradante que había de morir en ese tiempo. La forma más, imagínense ustedes la forma más humillante del día de hoy. Bueno, esa le supera por dos. ¿Por qué? Porque ahora parte el cargo de que él se decía ser el rey. Entonces, desde el punto de vista de todos los que no creían en él como el Mesías, aún de sus propios discípulos que lo siguieron, que lo confesaron, que lo defendían y que estaban dispuestos a morir por él, incluso que le preguntaron, le dijeron, nosotros hemos dejado todo, ¿qué vamos a recibir? Y nuestro Mesías les había dicho, mire, ustedes van a ser, cada uno de ustedes se va a sentar a juzgar una de las tribus de Israel. Incluso después entre ellos andaban discutiendo a ver quién iba a ser el que iba a estar a la derecha del rey. Es más, tenemos a la madre de Andrés y Juan, de Yohanan y Andrés, que llegó diciéndole, mira, que cuando estés en tu reino, que cada uno de mis hijos se siente uno a tu derecha y el otro a tu izquierda.
No le estaba pidiendo cualquier cosa. Imagínense que ellos estaban disputando ya los cargos que iban a tener en el gobierno de nuestro Mesías. Ya se estaban tratando de elegir, vamos a suponer, quién va a ser el ministro de defensa, quién va a ser el ministro de economía, quién va a ser, hablándolo en términos que hoy en día se conozcan. Imagínense toda la situación y que cuando ven al aspirante a Mesías que ellos habían creído profundamente, para ellos era un falso Mesías, porque ya habían venido otros falsos Mesías y para ellos se convirtió en uno más. No importa todos los milagros que había hecho, todas las maravillas y portentos que había hecho, en el pensamiento de ellos, al verlo crucificado, al verlo ejecutado, era un falso Mesías. Pero ¿cómo resulta el caso de que después que nuestro Mesías resucita, les enseña profundamente toda la situación? Y tuvo que venir nuestro Mesías y abrirle el entendimiento y los ojos a sus propios discípulos. Ellos habiendo estado con él, habiendo visto todo esto, imagínense, no creyeron. Pero es difícil. Nos colocamos en los zapatos o en las sandalias de Kefa y en cada uno de los discípulos de nuestro Mashiach que lo siguieron por todos lados. Después de haber visto todo eso y después de haber visto cómo fue tan humillado, era difícil creer que él era el verdadero Mesías. Tuvo que venir, tuvo que ir nuestro Mesías y presentar, incluso aún después de que los discípulos le hablaron, lo vieron resucitado, hubo uno que dijo, mire, yo no les creo, hasta que no coloque mi dedo en sus heridas, yo no les voy a creer a ustedes. Para mí ustedes, ni siquiera aún con el testimonio de las mujeres, que para ese tiempo el testimonio de las mujeres no era tomado en cuenta, ni con él, pero aún así ellas lo vieron, ni con el testimonio de los cabecillas que ya creían. Aún así todavía había uno tan decepcionado, tan avergonzado que dijo, yo no les voy a creer hasta que no lo mire, hasta que no coloque mi mano en su costado y no sienta esas heridas, todavía no voy a creer. Y aún así hoy en día tenemos creyentes. Es más, hoy en día hay agnósticos de gente que ni cree, como dirían por allí, utilizando eso, porque Ilaj Moshiach ya comenzó con los refranes, vamos a utilizar otro refrán, que ni lavan ni prestan la batea. Entonces, que están esperando es ver para creer. Imagínense toda esta situación. Y que cuando nuestro Mesías resucita, les enseña y les aviva la fe, les aviva el llamado, les enseña, les da una cátedra acerca de lo que es el reino. ¿Qué sucedió con ellos? Imagínense, antes estaban tan avergonzados, tan decepcionados, deprimidos, tristes, en cada esquina, como se dice por allí, en cada rincón llorando por toda la situación. Y luego, después que viene nuestro Mesías y se dan cuenta de que, y entienden todo lo salen animados, energizados, con una mentalidad tan distinta. ¿Y qué era lo que hacían? Después que nuestro Mesías ascendió, vamos a colocar varios ejemplos al respecto. Por lo menos vamos a ir a Lucas. Vamos a ver aquí qué nos dice el libro de Lucas, en el capítulo 24, si mal no recuerdo. Dice el último verso del libro de Lucas, 24:53. Y se pasaban continuamente en el templo, bendiciendo a Yahweh. ¿Para dónde se fueron los discípulos? No se fueron porque incluso a veces uno ha escuchado a pastores evangélicos que no, es que se lo pasaban metidos en la iglesia. ¿En cuál iglesia? Se lo pasaban metidos en el templo en Jerusalén. Los discípulos, después de que nuestro Mesías asciende al cielo, constantemente se la pasaban en el templo, orando, participando de los servicios que se hacían en el templo. El servicio de Shacharit, como se conoce hoy en día, el servicio de la tarde, orando junto con los 300 levitas, cantores que participaban en la mañana, con los cientos de músicos, mientras el pueblo oraba. Y luego salen predicando al pueblo. Y dice que tenían todo en común, todo, absolutamente todo. Es más, habían sectas. Hoy en día la palabra secta tiene una connotación muy negativa. Es algo de que
es una rama o es una religión que se ha desviado, ha pervertido la verdad. Cuando hablamos de una secta hoy en día, por ejemplo, decimos las sectas del cristianismo, que hay más de 40.000 denominaciones del cristianismo, es porque es una secta. Salieron de la misma raíz que es la Iglesia Católica, pero hoy en día tenemos muchas sectas y cada una ha pervertido la idea original, incluso de la misma Iglesia Católica, a su manera de acomodarla, ¿sí? Se han inventado cosas inusuales que nunca se habían visto en las escrituras y no son conceptos bíblicos, pero se han inventado esas cosas. ¿Qué sucede? Pero para los tiempos de nuestro Mesías, el decir secta tenía otra connotación. Para poder que una secta fuera válida dentro de la tradición religiosa, incluso dentro de la jurisprudencia legal de los tiempos de nuestro Mesías, tenía que tener por lo mínimo 120 miembros. Mínimo 120 miembros. Por eso recuerden ustedes que cuando estaban orando en el aposento alto, hay un comentario muy particular que dicen que eran como 120, ¿verdad? ¿Qué estaba tratando de decir allí el escritor o el autor? Que eso que estaban haciendo era algo legal para que los constituía a ellos como una secta que tenían un mismo modo de pensar, una misma cosa en común, alineados a la Torá del Todopoderoso, no pervirtiendo la verdad como hoy en día lo que es una secta, no, sino que era algo que estaba alineado. Entonces, ¿qué sucede? Esa era la secta de los nazarenos, a lo cual nosotros nos dicen nazarenos, también somos nazarenos porque seguimos a Yahoshua el Nazareno. Entonces, todos los discípulos tenían las cosas en común, guardaban las fiestas, estaban todos los días en el templo, mis amados, en el templo, en el Bet Hamidash, en el templo en Jerusalén. No estaban en otro lado, no estaban haciendo sus propias cosas o buscando crear sus propias cosas, no, estaban en el templo, orando, en los sacrificios, orando y bendiciendo a nuestro Padre Celestial, dándole gracias al Creador por nuestro Mesías Yahoshua, y ahora manifestándose en ellos el poder y la investidura que le haya dado nuestro Mesías. Consiguieron a un cojo, no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. Consiguieron a un paralítico, consiguieron a un enfermo, oraban, ayunaban, de manera que la congregación creció, se alineó al llamado. Y dice que no había necesidad entre ellos, porque todos tenían las cosas en común. Adelante, mi Moshiach. Así es, amado hermano, y eso es lo precioso. Ese es uno de los objetivos que como célula del cuerpo del Mesías, porque en lo que compete a cada grupo, porque hay muchos hermanos y hermanas preciosos en todo el mundo, están dispersos, algunos se agrupan porque físicamente se pueden reunir, aunque no sean muchos, otros como en este caso, en esta oportunidad, lo hacemos de manera virtual, utilizando la internet, las tecnologías, que nos permiten estar compartiendo con hermanos de Colombia, de Argentina, de Paraguay, de Uruguay, de México, de Estados Unidos, de España. Bendito es nuestro Padre Celestial que ha permitido de que podamos tener esa afinidad. Sin embargo, nuestro objetivo es buscar esa unidad en el espíritu de santidad que tenía la asamblea en el primer siglo, o que debe de tener Israel, porque ese es el objetivo de que como una nación santa y de sacerdotes sea ese el vínculo, el espíritu de santidad, servir a los demás, ser luz a los demás. Entonces, por ejemplo, en esta parte del cuerpo del Mesías, en esta pequeña célula, que la conocemos como Yeshua Mexudá, entonces nuestra misión es de que podamos alcanzar eso. Cuando conocemos por ejemplo, otro grupo de hermanos o hermanas, entonces buscar esas cosas en común para que también haya unidad en el espíritu de santidad. Y así se va formando el cuerpo, y es hermoso cuando uno piensa en estas cosas. Y eso cada día que compartimos, claro, van a haber situaciones, ¿no? Cada día tiene su afán, como dice nuestro santo maestro. Van a haber momentos en el que uno pueda tener un quebranto de salud o
alguna cuestión económica, algún problema familiar de X o Y, de diferentes motivos, etcétera. Pero mantenemos la esperanza y la alegría y el gozo de que sabemos de que invocamos el nombre de nuestro Padre en santidad y en temor de Yahweh, para que la pronta ayuda llegue a nuestra vida. Y cuando lleguen las festividades, entonces la alegría se multiplica porque es, es algo tremendo, ¿no? Shabbat, como ahorita, una celebración, un memorial semanal. Pero las festividades, como lo dices, son por año. Pesach, Hamatzot, Bikurim, Yom Teruah, Shavuot, que hace poco la pasamos, y ahora se aproxima Yom Teruah y la siguiente, ¿no? Yom Kippur. Entonces, esas ocurren una vez al año. Entonces, es algo en el que todos también el mismo sentir, el mismo pensar. Es precioso. Y eso solamente lo hace el Padre Celestial. Sabemos de que cada uno lo puede disfrutar en diferente manera, pero siempre aguardando de que tengamos la misma. A ver, ¿me escucha mi querido Ahmoshia? Bueno, creo que tenemos problemas con la señal con nuestro Ahmoshia. Amados, se nos acercan las fiestas y es muy importante que cada uno de nosotros nos preparemos para ello. Les invito de verdad a que estén activos participando. Sabemos que estamos en tiempos angustiosos, mis amados. Estamos en tiempos difíciles. Lamentablemente, el adversario anda como león rugiente. Siempre lo ha hecho, pero ahora aún más. Vamos a ser probados, vamos a ser tentados, se nos va a ver de qué estamos hechos. Cada vez más los sistemas, por favor, muy atentos con todo lo que se está moviendo a nivel mundial, muy atentos con todas esas inclinaciones, con todas esas tendencias que hoy en día se están levantando en contra de lo bueno, en contra de toda la justicia de nuestro Padre Celestial, que nuestro Padre Celestial nos demanda. Tenemos tendencias que son pervertidas. Nuevamente, bueno, ya llegó nuestro Ahmoshia. Tenemos tendencias. Amados hermanos, de que Adelante. Acá el dispositivo a veces le da el asuntito de que se calienta y eso, y entonces No se como preocupen, que me bota de la conexión. Pero bueno, bendecimos a nuestro Padre Celestial que aún en estas situaciones podamos gozarnos y poder estar de vuelta. Hermano, sé de que el tiempo transcurre. Lo que podemos hacer es ahora revisar si dentro de los canales, tanto en el Facebook Live, en el chat, hay alguna inquietud, una pregunta. Sí, claro que sí, ya. Excelente. Y de los hermanos que están en sala, ¿verdad? Aquí en sala Zoom, de que si tienen alguna inquietud y quieran compartir o algún aporte, algo, un comentario de exhortación y todo, entonces también podamos compartirlo para toda la asamblea, para que todo sea de edificación lo que podamos hacer en este momento, en este día de Shabbat. Así es. Bueno, mire, tenemos una pregunta de nuestra hermana Farideh de Grisales. Ella pregunta, ¿qué es el ecumenismo? Perdone la ignorancia, pero no conozco. Bueno, Yahot, vamos a ayudarle nuevamente, o vamos a ayudarle con esta pregunta. Y para todos, obviamente. El ecumenismo es la mezcla, la aceptación de diferentes formas de pensamiento, de diferentes formas de creencia, y se ligan para formar una sola cosa. Un ejemplo, el catolicismo, el cristianismo católico junto con el cristianismo evangélico tienen diferencias, pero imaginemos que se unen. Estamos hablando de una línea, de una misma religión, pero con diferentes pensamientos, ¿no? Porque recuerden, del cristianismo católico salió la iglesia anglicana, o de la iglesia católica salió la iglesia anglicana, de la anglicana salió la iglesia metodista, de la metodista la presbiteriana, de la presbiteriana la evangélica, de la evangélica la pentecostal, y así sucesivamente, ramas de ramas, de ramas, de ramas, de ramas, de ramas, ¿sí? Pero todas provienen de la iglesia católica, que es la madre de esta religión. Sin embargo, vamos a hacer como que más o diferente. Hace tiempo se estuvo escuchando el rumor acerca de lo que es el Crislam, de la unión del cristianismo con el islamismo. Un poco antagónica o un poco contradictoria la parte, ¿no? Sobre todo por la parte del Islam.
pero esa mezcla de creencias es lo que se conoce, o ese, discúlpeme la expresión, ese revueltijo de formas de pensamiento y de creencias, eso es ecumenismo. Es que incluso, como hemos visto lamentablemente los casos, que a veces se une para diciembre, para la fulana Navidad, hemos visto videos de un rabino en una misma congregación incluso, de un rabino de un rabino judío, obviamente, con sus seguidores, en un mismo edificio, con un pastor evangélico o con un cura católico, ¿sí? Haciendo un solo servicio de Navidad y de Hanukkah, ¿sí? Es decir, dos religiones que son incluso opuestas en gran sentido, se unen para celebrar juntas de la misma manera. Eso es ecumenismo. Ecumenismo es algo reprobado por nuestro Padre Celestial, es algo que no va acorde a la voluntad del Creador. Nosotros no somos, eso es abominable, porque nosotros no tenemos que hacer como lo hacen las naciones. Por eso es que tenemos la Torá, y la Torá prohíbe que nosotros hagamos tales cosas, que practiquemos lo que las naciones hacen si van en contra de los principios elementales y fundamentales de la bendita Torá. Eso es pecado, eso es abominación. Nosotros no hacemos eso, y eso es ecumenismo, ¿sí? Porque incluso hemos visto hasta mismos hermanos que a veces empiezan este caminar y quieren, como quizás les cuesta todavía a veces el dejar la Navidad, dejar todas esas cosas, entonces ellos dicen, no, bueno, yo voy para mi familia, para el 24 de diciembre. Yo no celebro, pero estoy allí porque es mi familia. No, tú estás siendo partícipe. Y si te pones a hablar de lo que tú hoy en día estás aprendiendo y supuestamente te empiezas a enseñar en una fiesta, en una cena navideña, entonces estarías mezclando, es la mezcla de creencias, y eso también es parte del ecumenismo. Entonces hay que tener mucho cuidado de todo este tipo de cosas. No sé si tiene algo para aportar a la pregunta de nuestra joven, estimado Moshiach. Bueno, no estoy tan versado, pero sí pienso de que esto inclusive trata de albergar hasta creencias que no son basadas en las escrituras. O sea, por ejemplo, el hinduismo o el budismo, inclusive la quieren incluir porque en ese concepto, porque eso viene de un sentido de humanismo. Correcto. Y de que todos los pensamientos dicen de que estamos bajo un solo ser creador, aunque le llamen de diferentes formas, pero todos somos de que hijos de él. Entonces, eso es opuesto a las escrituras. Correcto. Porque nuestro Padre Celestial ha dado a conocer, inclusive en sus mandamientos, de que dice que no te postrarás, el segundo mandamiento, no te harás imágenes de nada, ni adorarás, ni te postrarás a nada que esté en los cielos, en la tierra, ni debajo de él. Entonces, esto es lo que aplica a todas las demás, pero ellos lo quieren acuerpar porque por el punto de vista de que espiritual, de que todos somos hermanos espirituales. Así entonces, ciertamente, nuestro Padre Celestial, Yahweh bendito sea, Él es el todopoderoso de los espíritus. Sí, porque Él es el dador de la vida. Correcto. Pero para nosotros, Él es el único poderoso verdadero. Todo lo demás es invento, falacia, engaño y justificación para que los hombres hagan sus pecados. Así y eso, entonces, esa es la parte que tenemos que tener en cuidado. Y eso lo disfrazan muy bonito porque le hacen publicidad y todas las cosas y eventos bien llamativos y todo lo demás. Y bueno, tengamos cuidado, amados hermanos, de este tipo de cosas. Así es. Así es. ¿Alguna otra pregunta? A ver, para todos los amados hermanos, pregunten, mis amados, aprovechen ahorita, pregunten acerca de las fiestas para compartir, para poder que ustedes aclaren cosas que quizás no han podido entender de la Sagrada Palabra de nuestro Padre, y en lo que nosotros podamos ayudarles, pues bienvenido sea. Y si no lo sabemos, pues estudiamos con ustedes para seguir aprendiendo y escudriñando todos juntos. Recuerden, amados Sahim, que se acercan las fiestas. Las fiestas
Bueno, por lo menos nuestra María, disculpen la interrupción, nuestra hermana María de Lourdes Larios dice, en los templos hindúes hasta tienen Biblias de todas las religiones para que puedan entrar y estudiar supuestamente. No sabía eso. Esperemos confirmación a ver si hay alguien que igualmente la misma hermana coloca supuestamente, pues esperemos para ver, porque no sabíamos, en mi caso particular no sabía eso, pero es eso. Hermano, mire, inclusive existe un pensamiento que se le llama metafísica, que esa es una tendencia, hay mucha gente que sigue eso. Entonces, a nuestro santo maestro Yahoshua lo tienen como uno de los maestros dentro de eso. O sea, que lo ponen al nivel de Buda y un poco de maestros de diferentes culturas y todo lo demás en sus religiones. Entonces, a él lo ubican dentro de eso y lo reconocen, pero o sea, no lo reconocen como el salvador del mundo, de la humanidad, el que reconcilia. Por medio de él viene la reconciliación con el Todopoderoso. Entonces, pero también existe ese tipo de cosas y andan por ahí. O sea, recordemos de que también estamos en un tiempo de Babel, de confusión. Por eso acá hay que tener mucho cuidado y ampararnos en la Escritura, en la palabra de nuestro Padre Celestial y dejarnos guiar por el Espíritu de Santidad del Maestro. Y mire, amado Aj, y vamos a traer a la colación un poco de la parte histórica, ¿no? En tiempos, hoy en día, incluso el mismo cristianismo ha diluido lo que eran las bases originales de su fe, independientemente de que se hayan alejado de lo que fue la doctrina original de nuestro Mesías. Cuando sale el movimiento de los nazarenos, que ya incluso con la muerte de los primeros discípulos o de los discípulos directos de nuestro Mesías, los shaliachim, los apóstoles, comienza una batalla, incluso internamente y también después externa. Internamente gana una tendencia, que es lo que se conoció después académicamente como el protocristianismo, gana la batalla incluso de creer de forma metafísica, como usted acaba de mencionar, de cómo ver al Mesías. Y comienza, incluso lo empiezan a elevar, ya empiezan a mezclar títulos como Mesías o Rey de Israel, lo empiezan a mezclar con el Todopoderoso, ¿sí? Dentro de la cultura bíblica, nunca Mesías y Rey de Israel es lo mismo, ¿sí? Pero Mesías y Elohim o Adonai nunca van a ser el mismo concepto. Pero este tipo de línea de pensamiento que surge después de la muerte de los primeros discípulos de los apóstoles, empiezan a mezclar y a ligar estos conceptos. Y al principio, incluso en lo que se conoce como el protocristianismo, se consiguen cuando salen a llevar lo que en su pensamiento era el evangelio, ya mezclado, ¿sí? Ya un poquito diluido, vamos a decirlo de esa manera. Y lo sacan al mundo romano, al imperio romano. Empieza una batalla de creencias. ¿Por qué? Porque los romanos, la religión oficial era el paganismo. Todavía es el paganismo, ¿no? Hoy en día dicen, no, pero es el paganismo. Pero los romanos tenían, su religión oficial era el paganismo. Ellos eran extremadamente religiosos, pero te aceptaban el montón de dioses. Ellos no tenían problemas de adorar a cualquier dios, Tenían un dios para todos. Incluso tenían para ellos tenían lo que se conocen como los genios. Obviamente, eran deidades o entidades demoníacas, pero ellos tenían para cada cosita, que si para la puerta, que si para la cocina, que si este es para la protección del camino, que si este es para... ¿Sí me explico? Eso lo vemos en la religión, incluso en el mismo judaísmo, hay amuletos, ese tipo de cosas. Es más, cuando a una persona le iba mal, en el pensamiento pagano era que el genio se había enfadado porque esa persona no le estaba rindiendo culto. Entonces de allí es donde sale la expresión que tenemos hoy en día en el español, así como que dice, andas de mal genio. Sí, es porque el genio se le volteó según el pensamiento pagano y le está haciendo mal porque la persona ha dejado o no está sirviéndole como el genio le exige. Entonces empieza esa batalla de ahora sacan a Jesús, recuerden, para ese momento se llamaba Jesús, no Jesús, se llamaba Jesús, sacan a Jesús, ya habían desjudaizado al Mesías judío y ahora habían creado a Jesús.
Alguien, ahora un hippie, y me disculpan la expresión, de que todo es amor, todo esto, pero todavía mantienen la congruencia de que ya va. Nosotros no podemos aceptar todo esto porque esto es paganismo. Ustedes tienen que creer en Jesús. Pero para el pagano romano de ese tiempo, ellos le decían, sí, traigan, también vamos a creer en él como un Dios. Entonces, ¿qué sucede con esta línea de pensamiento? Corrían el riesgo de convertir en uno más a Jesús. Pero, ¿qué sucede? Ellos defendieron eso. No, él no es uno más. Y ahí es cuando empiezan a reforzar, porque ¿qué es lo que llegaban a decirle a los paganos? Mire, él convirtió el agua en vino, él resucitó a los muertos, él convirtió piedras en pan, él convirtió esto, reprodujo el pan, él reprodujo los peces. Es más, murió por el pueblo y resucitó y está a la diestra del Todopoderoso. ¿Qué le decían los paganos? Ah, nosotros también tenemos así a semidioses y a hombres que se convirtieron en dioses y dioses que se convirtieron en hombres. Tenemos a Apolonio de Triana, que también hizo lo mismo. Es más, él convirtió el agua en vino. Incluso murió, resucitó al tercer día y fue ascendido al Olimpo. Dentro del pensamiento pagano habían todo este tipo de ideales. ¿Qué tuvo que hacer esta rama del protocristianismo? Dijeron, no, vamos a elevar a este Jesús al que él es el Todopoderoso. Y ahí empezaron a ganar la batalla en contra del paganismo. Empezaron a decirle, miren, eso que ustedes adoran son demonios. Nosotros adoramos al que creó el cielo, la tierra, tal, y es Jesús. Y ahí es donde empieza a crearse ese montón de ideas que hoy en día existen en el cristianismo, que incluso existen en la restauración. Todavía hay hermanos, maestros a nivel mundial que siguen enseñando que el Mesías es el Todopoderoso, porque eso todavía lo heredaron y les cuesta sacarse esa idea idólatra, escuchen, idólatra, de la unicidad, pero todo eso surge de todo este tipo de pensamientos. Y si ustedes se colocan a estudiar libros de historia de lo que se conoce como la iglesia primitiva, ustedes se van a dar cuenta de cómo fue formándose la iglesia cristiana en base a todo este tipo de cosas. Pero lo importante y lo que quiero rescatar de todo esto es que antes no existía esa ideología que hoy en día tiene el cristianismo, sobre todo el cristianismo católico. Porque incluso el adorar imágenes y todo ello de la iglesia católica comenzó ya en el siglo IV. No comenzó de una vez, ya comenzó mucho después. Pero, ¿qué sucede? Antes, incluso por eso tenemos las cruzadas en la historia, que mataban, asesinaban. Hoy en día la gente se queda escandalizada y obviamente es un escándalo lo que están haciendo los talibanes. Gente perversa, gente que está matando y masacrando a las personas, vejando a las mujeres como si fuesen pedazos de carne. De verdad que es una tragedia este tipo de personas. Pero yo comentaba con mi esposa y yo le comentaba la situación. Yo le dije, mi amor, no está muy lejos o no era lo mismo la iglesia católica en siglos antiguos, en siglos pasados, como por ejemplo las cruzadas, que mataban a alguien porque no se convertía al catolicismo. A los judíos les expropiaban todas sus posesiones y los mataban porque ellos, según el pensamiento católico pagano y satánico de ese tiempo, para ellos era ganar el alma de los judíos y ellos mismos los mataban. Y es lo mismo lo que hoy en día tenemos en la misma secta de los talibanes. Entonces, son muchas cosas, mis amados hermanos, que hoy en día tenemos dentro de todo este compendio de mundo que lamentablemente va de mal en peor, y por eso es muy importante afirmarse y afincarse en la bendita palabra. Adelante, mi Moshiach. Lo que usted ha comentado, ciertamente, esto es un punto, amados hermanos, que se puede atender y se puede tener acceso, porque esto es algo de historia. Lo que el hermano ha comentado es historia. Y eso es verificable, se puede revisar, se puede buscar libros, hay personas que se dedican a eso propiamente. Ahora bien, esta información es importante conocerla, porque nos da un contexto que podemos también utilizarlo como una ayuda auxiliar. Ahora, nuestra primera ayuda en esto son dos cosas. Uno, el espíritu de santidad.
Correcto. porque el Espíritu de Santidad es el que nos capacita para poder desempeñar la obra que nuestro Maestro Yahoshua, el Mesías, nos encomendó. Y también nos va a capacitar para que podamos ejercer los ministerios que el Maestro también va a dar. Así es. Porque, por ejemplo, la información que acaba de compartir el hermano Francisco es una información valiosa que se puede tener, está actualmente con Google y la internet y toda la cosa, uno rapidito y haya información. Wikipedia, por ejemplo, que es una enciclopedia virtual, etcétera. O sea, hay muchísimos lugares donde se puede conseguir información. Ahora bien, el asunto es de que con el espíritu de santidad y con el don ministerial que el maestro nos conceda, ¿verdad? Entonces comienza nuestra labor, porque toda información que llegue a nosotros tenemos que discernirla, tenemos que pasarla por las escrituras, tenemos que validarla con los hechos descritos en las Sagradas Escrituras, tenemos que utilizar el carácter idiomático, por ejemplo, el don de lengua, si podemos utilizarlo en la manera, vamos a ponerlo así, humana, ¿verdad? Porque sabemos de que las manifestaciones del Espíritu de Santidad son milagros para señales, Así ¿ves? es. De que si en algún momento usted, amado hermano, amada hermana, no conoce ni un idioma salvo el español, por ejemplo, y en lo poquito que podamos hablarlo, porque a veces tenemos diferencias autóctonas, ¿no? En algunas frases. Puede ser de que en algún momento puede llegar una persona que hable japonés completamente, no hable español para nada, y usted está dando un mensaje a una audiencia y de repente usted comience a hablar en japonés y comience a hablar maravillas del Padre Celestial. Y esa persona puede ser de que escuche algo y le llame la atención el Padre a través de usted. También el hablar lenguas angelicales, amados hermanos, como dice el emisario Shaul, él habla de lenguas angelicales. Puede ser de que se dé también, pero claro, esto tiene que tener su intérprete. Y es necesario porque no todos hablamos lenguas angelicales hasta el momento, porque el Espíritu de Santidad va a capacitar para ello, ¿ves? Para que todos seamos edificados. Y ciertamente, mientras estemos en oración, en intimidad, ahí usted puede inclusive manifestar una lengua que agrade al Padre, porque Él es esa es la intimidad con usted, o sea, de Él con usted, con nosotros, con cada uno. Y entonces, esto es algo que puede manifestarse, porque las cosas celestiales, dice nuestro Santo Maestro, que las cosas naturales tenemos que ir aprendiéndolas, aplicándolas, para que Él nos vaya introduciendo las cosas celestiales, del espirituales, ¿ves? Que son más elevadas, porque si todavía nosotros todavía no estamos preparados para los niveles en los cuales Él nos va llevando, entonces puede ser de que todavía no se nos da. Y esto no puede ser un atenuante para decir de que X cosa no pueda existir, ¿ves? Porque está en las escrituras. Y si nosotros decimos de que algo que está ahí lo negamos, entonces puede ser de que estemos incurriendo en alguna falta. Inclusive, y esto se lo digo, amados, en el temor de Yahweh, por ejemplo, hay pasajes que nosotros sabemos de que hay versiones en las copias de las escrituras, ¿verdad? Según los periodos de tiempo para conservar y todo lo demás. Hay fragmentos que tienen un verso y hay otros fragmentos que no tienen el verso, ¿ves? Entonces, una persona puede llegar a conocer esto. Y eso entonces se puede evidenciar. En un momento atrás, años atrás, yo no conocía eso, ¿ves? Yo no lo conocía. Me imagino que el hermano Francisco tampoco lo sabía, de que habían textos de que en algunas copias están y en otras copias no están. Entonces, el Espíritu de Santidad nos ayuda en eso, porque tampoco es que vamos a agarrar y que eso no está ahí, que esto, que lo otro, pero sí está aquí, porque eso es lo que te va a enseñar la persona que cree, que tiene fe.
Esa persona aprendió con la versión que tenía y su fe se basó en ella. Entonces, claro, hay que tener amor y paciencia porque uno tiene entonces que mostrarle eso. Y el Padre nos capacita para presentarle esa evidencia, ¿ves? Porque él es el que pone la semilla. Nosotros nada más tenemos que ir a hacer el trabajo. Entonces, con, con los dones espirituales en nosotros, por ejemplo, el hermano Francisco al inicio del Shabbat habló de los frutos del Espíritu de Santidad. Eso es necesario también de manifestarse en cada uno, en toda la labor, al llevar la buena nueva. Tienen que manifestarse ellos. Entonces, esta parte es muy importante. ¿Ves? Entonces, todo con orden, porque ahí lo dice la Escritura, todo tiene que ser en orden. Y cuando una persona va a dar una palabra de exhortación, los demás callan, la persona habla, se expone y todo en orden. Entonces, procuramos, eso es lo que, todas las cosas que tenemos que tener en común, porque eso está escrito. Nosotros no lo estamos inventando y queremos basarnos en eso, ¿verdad, hermano? Basarnos Así en es, eso para que haya un sustento bíblico que nos ampare, para que no sean cosas, digamos, que nosotros nos la inventamos y que la estamos aplicando. No, el Todopoderoso nos libre de eso, sino de que buscar de que hallemos favor ante si el Padre nos lo permite, que tengamos favor delante de Él, delante del Mesías, para que todo esto se dé. Y esto es muy importante porque la labor ministerial también, el don ministerial, eso que es uno de los temas que se dieron, ¿verdad? En la serie, eso también tiene su responsabilidad, ¿cierto? Ay, hermano Francisco. así es, amado Baj. Amados, los dones que vienen del Espíritu de Santidad, recuerden, y traté de ser muy enfático en esas enseñanzas, porque hay una clara tendencia. Primero, nosotros debemos entender que del mundo en el cual nosotros venimos, del mundo religioso en el cual nosotros crecimos, que fueron religiosas, perdón, iglesias o religiones de iglesias cristianas, sean católicas, evangélicas, y sobre todo en el mundo religioso evangélico, se manifiestan muchas cosas. Nosotros debemos tener mucho cuidado ya hoy en día a través del conocimiento de las escrituras, cómo nosotros entendemos, aceptamos y discernimos lo que realmente son los dones. Hay muchos hermanos y hermanas que todavía tienen, y lo digo con mucha responsabilidad, graves errores en pensar que los dones todavía son como realmente se manifestaban no en todas las iglesias, pero sí en la gran mayoría de las iglesias cristianas evangélicas. Todavía hay, como bien lo comentó el Moshiach, hay muchas personas que piensan que la lengua que los cristianos evangélicos hablan es la lengua o los idiomas del cual se da sobrenaturalmente. Recuerden, amados, que incluso les invito nuevamente a que ustedes puedan ver ese tema. Recuerden que los dones sobrenaturales, los dones son para la edificación del pueblo. Es para la edificación del pueblo. Incluso la forma, sin ni siquiera yo hablar, un ejemplo, el cómo yo me comporto delante del pueblo, el cómo yo me comporto en esta sociedad, también es un don o es una herramienta de la cual el Todopoderoso me va a demandar de cómo fue mi comportamiento y cómo yo incentivé con mis acciones a los demás a buscarlo a Él. Porque ahora no es solamente mostrar señales, no, es mi comportamiento con mi esposa, con mi hija, con mi familia, con mi papá, con mi mamá, con mis suegros, con mis hermanos, con mis hermanas, con mis sobrinos, con mis vecinos, con mis amigos. ¿Cómo es mi comportamiento? Todo lo que nosotros hagamos hoy en día, cuando entendemos nuestro rol, nuestra función dentro del Mesías, allí es cuando nosotros vamos a utilizar eso para la edificación, primero del cuerpo del Mesías y segundo para mostrar la luz que debe haber en nosotros. Los dones ministeriales, los dones sobrenaturales, como los idiomas, sanidades, profecías, todo tiene que ir en el marco de la Escritura, todo tiene que ir en el marco del propósito de para qué se dieron. El problema está en que a veces las personas utilizan esto sin tomarse en cuenta que hay primero poderes similares dentro de lo
dentro de lo que es el mundo espiritual, poderes de imitación, de imitación a estos dones. Y confunden las dos cosas. ¿Por qué? Por no tener como base realmente la escritura y el propósito. Se olvidan del propósito. Lo que, por lo menos, el Amos ya habló de las lenguas angelicales. Muchos piensan que la lengua angelical es ese balbuceo, esa jeringonza que no se entiende o que no es un idioma humano. Y lo digo con mucha propiedad y con mucho respeto para los que la practican. Por favor, arrepiéntanse de eso y busquen realmente la escritura y colóquense en la cuenta con el Padre. Aprendan a discernir qué es lo que realmente el don que tienen y cómo se está manifestando esa energía espiritual en ustedes, que por no estar entrenados físicamente en ello, entonces incluso hasta pierden la capacidad de dominar su propia habla y terminan hablando jeringonzas. Porque eso, el cuerpo hay que entrenarlo. El cuerpo hay que entrenarlo, amados. Pero lo más importante aquí, no, y lo digo de esta manera, hay que anhelar los dones, sí, pero tú como individuo, en el cuerpo del Mesías, lo principal que debes tener son frutos. Porque de nada te sirve tener un don y que la palabra no te haya madurado lo suficiente para que tengas los frutos del Espíritu de Santidad. Si tú no tienes los frutos y recibes un don espiritual, posiblemente seas, y me disculpan, hoy es un día de refranes, mi Moshiach, es como darle un arma a un mono, como darle un puñal o un cuchillo o una ametralladora a un chimpancé. ¿Sí me explico? Es darle algo a alguien que no esté preparado. No estoy diciendo de que nuestro Padre no sepa a quién le está dando, no, es que por eso incluso tenemos el comentario bíblico y profético de la misma escritura, de la misma boca de nuestro Mesías, que dijo que cuando Él viniera, muchos le van a decir, mi amo, mi amo. En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, señales, portentos, resucitamos muertos. Así como que, mira, estoy aquí, sálvame. Y Él les va a decir en su propia cara, nunca los conocí, apártense de mí, transgresores de la Torá. Porque recuerden, no es solamente porque violaban el Shabbat, no es solamente porque violaban los mandamientos de la Torá, sino también porque anulaban y violaban los principios bíblicos. Entonces hay que tener mucho cuidado y por eso les invito a que ustedes vean esas enseñanzas de que más que tener un don es tener los frutos que demuestran que estás guardando la Torá. Y como bien lo comentaba al principio de la pregunta que nos hizo nuestro Moshiach, ¿cómo determinar a un falso profeta? Tú puedes tener el don porque los dones son irrevocables, pero si tú violas los mandamientos y no andas en santidad, eres un discípulo falso, posiblemente seas un falso profeta, un falso maestro, posiblemente seas un falso líder. Si no andas en santidad conforme a la Torá y a los principios de la Torá que emanan para una vida íntegra, una vida en templanza, en mansedumbre, en shalom, en benignidad completa, en santidad completa delante del Padre, posiblemente esté siendo un falso o un fallido miembro de la comunidad o un falso discípulo del Mesías. Entonces es muy importante, mis amados, que nosotros, por eso es el hincapié de esta comunidad en que las personas tienen que capacitarse en la Torá, estudiar, meditar, escudriñar siempre la bendita palabra diariamente y constantemente. ¿Por qué? Porque no es cuestión de conocimiento, es cuestión de que esa palabra que va unado a una vida en oración te va a ayudar a madurar, a experimentar, a tener experiencias, pero vas a tener la sabiduría de lo alto para poder tomar decisiones, hacer frente al enemigo, pararte firme y decir, eso no se hace, a lo bueno, bueno y a lo malo, malo. Pero vas a tener shalom en tu vida a pesar de los sinsabores que tú puedas tener y que tú puedas confrontar. Pero todo viene de parte del Padre cuando hay ecuanimidad en tu vida. Por eso es muy importante, amados hermanos, que antes, y te lo digo sinceramente, antes de anhelar recibir un don, anhela madurar en la palabra. Anhela estudiar profundamente las escrituras, que seas un obrero capacitado en ello. Y después, dile, Padre, no me vayas a dar algo para lo que no estoy preparado o preparada.
Primero, ayúdame a entender tu Torah, ayúdame a entender tu palabra y de esa manera yo estar capacitado ¿para qué? Para recibir esos dones y que cuando los esté utilizando, cuando esté aplicando la palabra, el orgullo no se me quiera salir por los poros, sino que lo empiece a secar y me limpie de eso y te dé siempre la gloria a ti y esté siempre la expectativa de que el que esté firme procure no caer. Entonces, amados, los dones ministeriales son para eso, para la edificación del cuerpo. Si tú anhelas un don, debes saber el propósito para qué es. Es para edificar el cuerpo del Mesías. Eso incluye que tú tienes que estar edificado, tiene que estar edificada. Pero no es para tú mostrarte que sabes mucho, que tienes don de profecía, que tienes don de sanidad, que tienes don de idiomas. No, no es para tú aparentar ser espiritual. No, eso se nota en tus frutos, en tus hechos, cómo te comportas, cuál es tu comportamiento. Porque los dones también se le dan a los incrédulos, dice la misma escritura. Dice el Salmo, diste dones a los hombres, también a los rebeldes. Amados, hay gente que utiliza sus dones para la brujería y son dones espirituales. ¿Ustedes sabían eso? Hay adivinos en las iglesias y la gente no se da cuenta de ello. Y son dones espirituales. Por eso este tema, amados, es la parte de los dones espirituales. Cuando ahorita dije algo muy importante, que bueno, esperemos mucho más adelante, cuando hablemos del reino de las tinieblas, cómo han logrado imitar lo que son los dones espirituales, cómo incluso las personas se fanatizan. Hay religiones hoy en día llenas de fanatismo, llenas de mentira, porque ¿qué es lo que han hecho? Han absorbido dones que supuestamente son espirituales, que vienen de parte del Padre, y resulta y pasa que son imitación del reino de las tinieblas. Y por eso hoy en día tenemos que tener extremado cuidado, y por eso tenemos que estar preparados con la bendita palabra de nuestro Padre. Adelante, mi Moshiach. Así es. Y todo esto es para la preparación, uno, del discípulo del Mesías. Es necesario de que él vaya comprendiendo todo esto, ¿verdad? Y que podamos servir en la medida de lo que el Padre nos permita cada día hacer dentro de la obra de restauración y del reino de nuestro Padre Celestial. Todo esto es de lo que nos lleva a cuando llegan las ceremonias, las festividades, vamos a ponerlo de esa manera. Cuando llegan estos momentos, es un regocijo de todo el pueblo, en unanimidad. Yes. Y eso es parte de las cosas que también tienen su objetivo profético en el Mesías. Estamos a punto de celebrar Yom Teruah. Y sabemos de que hay bastante que aprender para los hermanos. Le invitamos nuevamente a que revisen los materiales que ya han sido publicados y que también compartan sus inquietudes, ¿no? Sus comentarios y sus preguntas, y en la medida de lo posible lo podamos responder. Entonces, hay dos festividades ese día: Rosh Hodesh y Yom Teruah, que comúnmente se le llama día de aclamación. Algunos le dicen día de la trompeta, ¿verdad? Entonces, tiene diferentes títulos en las traducciones, y esto es hermoso porque el mandamiento dice de que tenemos que aclamar ese día, o sea, voz de júbilo ese día. Entonces también se le asemeja al día y la hora que nadie sabe por el Rosh Hodesh. Así es. Y esto es algo maravilloso. Y eso lo menciona nuestro Santo Maestro en su palabra cuando dice: en la venida del Hijo del Hombre, ¿verdad? Que no sé si dentro de los hermanos quieran hacer comentarios, preguntas por el Rosh Hodesh. Bueno, aquí tenemos a nuestro Aj Álvarez también tenemos a nuestro Aj Roberto, nuestro Aj Floyd y familia, también tenemos a nuestro Aj Manuel Aguilar, a nuestra Hot Gloria, que acaba de levantar la manito. Vamos a darle el pase primero a las damas. Adelante, estimada Hot Gloria.
Shalom, ¿me escucha? La escuchamos, estimada Jota, adelante. Bendiciones, hermanos, ¿cómo están? Gracias. Bueno, es que ustedes han mencionado hoy muchos temas importantísimos y pues es un lindo cierre de Shabbat, un buen inicio de semana tocando todos estos temas que son tan importantes para nuestro crecimiento espiritual. Y hay un verso que quisiera compartir con ustedes, hermanos, en Números 1:52, que dice: los israelitas acamparán tropa por tropa, cada hombre con su división y cada cual bajo su bandera. Entonces aquí podemos ver, digamos casi que de forma literal, cómo cada ejército estaba formado por la tribu a la que pertenecían sus integrantes. Esto nos puede enseñar que independientemente de que seamos diferentes y de familias diferentes, pertenecemos a un mismo pueblo. Así es. Somos una familia. La bandera nos habla de identidad, es lo que nos hace únicos. Así es. Somos uno en relación con todo el pueblo, pero somos diferentes en cuanto a personalidad. Y es aquí donde radica lo más grandioso y elevado de este pasaje, en el hecho de la unidad en medio de la diversidad. Las banderas incluían los colores de cada tribu. Muchos hoy no sabemos convivir con la diversidad que Yahweh nos ha dado, que el mismo Padre ha creado, y anhelan tener y hacer cosas que no está en su diseño personal, por lo que no vivimos vidas realizadas. Por eso es necesario encontrar descanso en nuestra identidad y clamarle mucho al Padre para que nos permita identificar cuál es nuestro propósito, en lo que nos hace únicos como pueblo y como hijos de Elohim. Amén. Entonces podemos darnos cuenta que el mismo Padre ha establecido líneas divisorias para darnos sentido de responsabilidad con la asamblea y el pueblo de Elohim en general. Los límites nos separan del resto y nos hacen ver nuestra parte en el funcionamiento del cuerpo del Mesías. A cada uno, Yahweh nos asigna nuestra porción. Mis límites me hacen más efectivo al dedicarme solo a aquello para lo cual fui diseñado. Y así cada uno desarrollando su propósito. Entonces no existen los famosos hombres orquesta, al menos no bíblicamente, porque todos tenemos dones y habilidades, como lo dice el hermano Francisco, unos más que otros, pero es importante, como lo señala esta instrucción dada por nuestro Creador en esta porción, que debemos conocer y aceptar nuestros límites para no fracasar. Los límites nos mantienen humildes y nos hacen ver que necesitamos de otros para hacer y llevar a cabo la obra de Elohim, respetando los límites y la porción que se nos fue asignada. Entonces, hermanos, debemos seguir el diseño divino. Por algo nuestro Padre lo estableció y de esta manera seremos efectivos y exitosos, no solo dentro de una asamblea, sino en toda nuestra vida. Amén. También podemos tener muy en cuenta algo que mencionaron los dos hermanos, el hermano Manuel y el hermano Francisco, en cuanto al comportamiento de nosotros como, ya sean los hombres como varones de Torá y las damas como mujeres virtuosas. Es una exhortación que está en la misma palabra, ¿no? Como lo vemos en Primera de Timoteo 3, del 1 al 4, dice: he aquí una palabra en la cual puedes confiar. Cualquiera que aspire a ser dirigente en una asamblea está buscando trabajo que vale la pena. Un director de asamblea tiene que estar por encima de reproche, tiene que ser fiel a su esposa, con dominio propio, sobrio, ordenado, hospitalario y apto para enseñar. No debe beber con exceso o meterse en peleas, más bien debe ser bondadoso y amable. No puede ser un amante del dinero. Tiene que manejar muy bien su casa, teniendo hijos que le obedezcan con todo respeto. Esa es una exhortación que nos hace la palabra misma a los hombres de Torá, y ahora vamos con las damas del reino. Nuestro Creador nos hizo de la costilla del hombre, por ser esta oculta y para que toda mujer sea recatada. Esta frase, hermanas, debe latir en nuestro corazón a cada instante. Fuimos tomadas del varón, por lo cual debemos honrarlo con nuestro recato y respeto. Quizás
nos imaginamos que recato hace referencia a la falda larga, quizás a la manga debajo del codo, cuello cerrado, cabeza cubierta, etc. Y puede ser así, pero aquí nos referimos a la discreción, al pudor, a la humildad, a la sencillez, a no sobresalir, a no ser más que nadie, a no llamar la atención, a ocultarnos en el buen sentido de la palabra, de la misma forma en que Yahweh se ha ocultado de nuestros ojos para solamente mostrarnos sus cualidades. ¿Cuáles? Misericordioso, perdonador, amoroso, único. Como está escrito en 1 de Pedro 3, del verso 3 al 4. Más bien que sea el carácter, dice en, espérame un segundito, la busco, 1 de Pedro 3, 3 al 4. Más bien que sea el carácter interno del corazón con la calidad imperecedera de gente mansa y de quietud en la rúa. A la vista de Yahweh, esto es de gran valor. Podríamos estar vestidas y cubiertas de cabeza a pies, pero alzar la voz, caminar de modo llamativo, hablarle mal a nuestra pareja, hablar mal de algún hermano o hermana, o dedicarnos a la vanidad descuidando nuestra espiritualidad, ¿esto es acaso recato? Busquemos pues la excelencia en Mashiach, porque somos mujeres de Yahweh. Amén. Y ahora algo importantísimo, y para finalizar, algo que siempre debemos tener en cuenta, es que la exhortación debe ser como dice la escritura en 1 de Pedro 5, 2 al 3. Apacienten el rebaño de Yahweh que está a su cargo, cuidándolo no por obligación, sino de buena voluntad, según Elohim, no por ganancias deshonestas, sino de corazón, no como teniendo dominio sobre los que están a su cargo, sino como ejemplos para el rebaño. Sin embargo, tenemos el entendimiento que todos, en alto o menor grado, estamos en un proceso de madurez espiritual, como dice Filipenses 1:6. Estoy convencido de esto, que el que en ustedes comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Mashiach Yahushua. Aleluya. Y en cuanto a las trompetas, hermano, que viene la fiesta esta tan linda que ya dentro de poco, ahorita en septiembre ya estamos celebrando nuevamente otro ciclo de fiestas, pues ustedes mencionan allí verdaderamente la función que tiene este sonido de trompetas, este sonido de chofar. Sin embargo, pues yo quisiera pues también tener un pequeñito aporte ahí con respecto a eso de las trompetas, que tienen también una función especial y es el alertar al pueblo de la situación cualquiera que sea. Y Saúl nos dice, en 1 de Corintios nos dice, también si la trompeta produce un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Entonces aquí él nos está enseñando dos cosas importantes. La primera, que debemos emitir un sonido auténtico de forma tal que los que nos escuchan puedan entender el mensaje que les estamos transmitiendo. Y segundo, es bien importante estar apercibido de las señales que se nos están enviando y seamos responsables de estar alertas a ellas de una manera correcta. Entonces miremos cómo la palabra sigue hablando por sí sola. En Ezequiel 33 dice, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando yo traiga espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tome a un hombre de su territorio y lo ponga como centinela, si él ve venir la espada sobre la tierra y toca el chofar para advertir al pueblo, cualquiera que oye el sonido del chofar y no se da por advertido, y al llegar la espada se lo lleva, su sangre caerá sobre su propia cabeza. Él oyó el sonido del chofar, pero no se dio por advertido. Su sangre caerá sobre él. Pero si se hubiera dado por advertido, habría librado su vida. Sin embargo, si el centinela ve venir la espada y no toca el chofar, de modo que el pueblo no queda advertido, si viene la espada y se lleva a alguno de ellos, a este se lo llevan por causa de su pecado. Pero yo demandaré su sangre de mano del centinela. A ti, hijo de hombre, te he puesto como centinela para la casa de Israel. Oirás pues la palabra de mi boca y les advertirás
de mi parte. Si yo le digo al impío, impío morirás irremisiblemente, y tú no hablas para advertir al impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Pero si tú adviertes al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se aparta de su camino, morirá por su pecado, pero tú habrás librado tu vida. Sí. Donde Moshe también se enoja con los comandantes del ejército, ahí el enojo de Moshe es considerado un enojo santo. ¿Por qué? Porque es un enojo debido a la violación de los mandamientos de Yahweh. Este estuvo dado por el hecho de que los guerreros habían acabado con el pueblo, pero habían perdonado a las mujeres, quienes en última instancia había hecho pecar a los hijos de Israel. Lo que nos enseña que la obediencia debe ser completa, es decir, o se obedece todo o no se obedece nada. El hacer las cosas a medias no agrada a nuestro Creador. Samuel dijo, ¿tiene Yahweh tanto placer en ofrendas quemadas completas y sacrificios como en obedecer la palabra de Yahweh? Muy seguro obedecer es mejor que un buen sacrificio, y escuchar órdenes mejor que la grasa de carneros. Esto es un problema que resalta durante toda la historia, y por tanto debemos cuidarnos de caer en la misma transgresión en nuestras asambleas. Es eso, hermano. Muchas gracias. Un abrazo, bendecida semana para todos. Amén, Ajot. Excelente. Excelentes comentarios. Gracias, hermana, al Padre Eterno. Así es, que nuestro Padre Celestial la siga bendiciendo y le siga llenando de palabras para compartir con la asamblea. Muchas gracias por sus comentarios, estimada Jotí. Bueno, mis amados, ya por motivo de tiempo, ya tenemos que ir también despidiendo. Vamos a saludar igualmente a los hermanos que están acá con nosotros, a nuestro Aj Manuel Álvarez, a nuestro Aj Roberto, a nuestro Aj Manuel Aguilar, a nuestro Aj Floyd, a la J. Irelis, porque igualmente nuestra J. Irelis tiene una alabanza ahorita al final, pero vamos a tomar en cuenta dos preguntas, o más que dos, una, porque por motivo de tiempo hay otra que es un poco, que la vamos a dejar a Moshiach. Recuerde esta pregunta para el próximo compartir de preguntas y respuestas, a la cual le vamos a dedicar un espacio. Pero la primera pregunta que vamos a tomar en cuenta es con referente a estas ocasiones que vienen en camino, y es de nuestra Ajot María de Lourdes Larios, que nos pregunta, ¿en dónde se basan los judíos en que Yom Teruah es el año nuevo judío? Por eso en esa fiesta, y que en esa fiesta fue creado el hombre, Adán. A Jotit, rápidamente le voy a responder. Eso tiene que ver cuando, lo voy a decir rápidamente, en Éxodo, el primer mandamiento que se le da al pueblo de Israel como nación fue el mandamiento del calendario, fue el mandamiento de observar el mes de Aviv. Fue el primer mandamiento que se le da a Israel como una nación libre, ¿sí? Eso está en Éxodo, en el Shemot 12. Antes, en lo que era antes de ese mandamiento, todo lo que era el movimiento de la tierra de Medio Oriente se movía en base a lo que era el ciclo agrocultural, más que todo, o sobre todo agrícola. Y el inicio del año siempre comenzaba para estos tiempos, para lo que era la fecha del séptimo mes. Siempre se tomaba en cuenta, incluso para lo que es el Yovel, el jubileo, se comienza en Yom Kippur, cuando se toca o tiene que ver con Yom Kippur, no tiene que ver con el mes de Aviv. Y hay otras referencias. Incluso también en la Torah nos habla del fin del año, pero no del año como lo conocemos, del año normal del calendario, sino del año agrícola. Por eso hay ciertas connotaciones que no voy a nombrar porque son un poco más profundas. Pero todo, siempre desde que se constituye Israel como una nación libre, se le da el mandamiento de comenzar el año en Aviv, es decir, en lo que nuestros hermanos judíos llaman como Nisan. Pero, ¿qué sucede? Cuando ellos van a Babilonia, aproximadamente en el año 486, si mal no recuerdo, ellos absorben, porque en Babilonia todavía se enseñaba a comenzar el año nuevo en adoración a Akitu. Akitu era el dios de Babilonia, y comenzaban en el inicio del año en la primera luna del séptimo mes, ¿sí? Y de esa manera, como el pueblo judío estaba en Babilonia, asimiló esta tradición, porque se celebraba en la luna nueva del mes séptimo. Obviamente la Torah nos habla de la fiesta de las trompetas, o de Yom Zijarón, el día de aclamación, el día de conmemoración.
el día del toque del shofar, y como se celebraban, asimilaron eso. Incluso después de allí, después del exilio hacia Babilonia, cuando regresan nuevamente a Jerusalén, ya se le colocan nombre a los meses. Pero todo esto fue absorbido del paganismo. Si el pueblo cristiano tiene el inicio del año en enero, debido a una tradición pagana, a la absorción de costumbres paganas, el pueblo, lamentablemente, nuestros hermanos judíos, ellos también tienen un inicio de año en Aviv, pero no lo hacen como lo hacen para Yom Teruah, porque para ellos es Rosh Hashanah, el inicio de año según el inicio de año judío, pero todo eso también procede de una tradición pagana. Entonces, hay historia que vamos a estar compartiendo en los próximos temas con referente a esto, a la absorción de este tipo de tradiciones que lamentablemente nuestros hermanos judíos también practican. Pero recuerden, nosotros aquí no estamos para hacerle caso a nuestros hermanos judíos en este tipo de prácticas. Le hacemos caso en lo que va en orden con referente a la Torá, en tradiciones que magnifican la Torá, no que desacreditan ciertas cosas, sino que nosotros tenemos que ser prudentes al respecto. Obviamente hay mucho trasfondo, hay respeto hacia ciertas prácticas, no a todas, y esta no hay que, lamentablemente lo digo, no hay que tomarla en cuenta, porque el decir que es inicio de año no es inicio de año, esto es una costumbre absorbida del paganismo, como lo es comenzar el año en enero, celebrar Navidad, es lo mismo, son costumbres absorbidas del paganismo, lo cual nosotros no practicamos y no seguimos. Tenemos otra pregunta, pero esto tiene que ser de la Juan María de López, que nos dice acerca de ello, nos dice que me encontré una señora que ella tuvo un accidente junto con varias personas de su iglesia, venían de un retiro espiritual donde murieron varias personas, y ella dice que el Padre la llevó al cielo y le dijo que se dedicara a llevarle almas a él, o sea, que les hablara de la palabra, y al pedirles oración a ella, ya con eso se ganaba un alma. Vamos a dejar estos comentarios para una próxima sesión, Ajot, que esperemos prontamente, porque esto da pie a muchos temas, ¿sí? Y esto puede llevar más tiempo la explicación para que evaluemos incluso las diferentes culturas religiosas y cómo se ve este tema desde ese punto de vista. Entonces, estas preguntas van a quedar para un próximo tema. Nuestro amo ya tiene un comentario. Adelante, Aj. No, y de paso, invitarle a de que vayan al sitio, al www.fortalezads.net o al canal Asamblea Yeshua Metsudah en YouTube, porque ahí tenemos la serie Hombre, Naturaleza y Destino. Correcto. Que les puede ayudar muchísimo para entendimiento de la respuesta a esa pregunta. Y asimismo también la serie Divinidad, o sea, dos series que son muy importantes para abordar, porque en ellas se esquematizan respuestas a este tipo de preguntas. Si uno va para el cielo y todo lo demás, si existe el infierno, qué pasa cuando uno se muere, etcétera, etcétera. Y están en la escritura lo habla. Lo que sucede es de que hay traducciones en las cuales han intercalado los vocablos y los han unificado, y eso es lo que ha hecho que se diluya. Es una de las palabras que estamos utilizando en esta sesión. Diluyen el sentido propio de la que la escritura enseña. Por ello es importante de que podamos aprender un poquito, si bien permite el Eterno, aprender un poquito de hebreo y un poco de griego también, para que eso nos pueda ayudar. Hay herramientas gratuitas, amados hermanos, ustedes que son estudiosos de las escrituras sagradas. Por ejemplo, existen aplicaciones que puede descargar de manera gratuita e instalarla en su teléfono, como MySword si utiliza Android. Y ahí puede descargar diferentes versiones bíblicas, diccionarios de uso de hebreo o de griego, y buscar el uso de estas palabras. Eso puede ayudar muchísimo a su estudio de las Sagradas Escrituras y de los temas que estamos compartiendo. Amados, muchas gracias, mi hermano Moshiach. Amados, para todos un consejo. Cuando anoten las preguntas. Yo sé que hay muchos hermanos y hermanas que están comenzando este caminar o que tienen muchas dudas con referente a muchos temas. Gracias al Padre, pues nosotros hemos estudiado, compartido, equivocado mucho, y nuestro Padre nos ha permitido de una u otra manera aprender.
y queremos compartir y ayudarles a ustedes en lo poco, en lo mucho, en lo que nuestro Padre Celestial permita. Pero sí les doy un consejo. Anoten todas esas preguntas que en cada uno de los estudios se van compartiendo. De cualquier duda, ténganlas por ahí anotaditas, que cuando comiencen estos temas de compartir de preguntas y respuestas, usted comenzando el tema, usted puede hacer su pregunta allí. ¿Por qué? Porque a veces si las hacemos al final, a veces no le damos a veces preguntas necesitan respuestas extensas. ¿Sí? Y entonces, ¿qué sucede? Cuando ya se está culminando el tema, a veces hemos dejado preguntas que yo sé que no las contestamos por completo o a veces no las contestamos porque nos podíamos alargar por motivo de tiempo y no queremos eso. Queremos es incluso ayudarles a quizás aclarar muchas dudas, incluso compartir con ustedes, estudiar con ustedes. Por eso cada vez que tengamos un programa de preguntas y respuestas, igualmente ustedes si no es el momento en algún tema, anoten por allí su preguntita, tengan una lista y apenas comience el tema, envíen esas preguntas y las vamos a tomar de una vez y vamos a empezar a darle desarrollo, incluso entre todos compartir, porque esa es la idea de estos servicios, para que ustedes puedan aclarar todos estos temas.